Vamos a comenzar, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Amén. Buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo. En esta mañana le damos la bienvenida, le pedimos Señor que tome el control, Señor, de todas las cosas que sucedan en este lugar, en este ambiente, en esta atmósfera, en cada una de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, nuestras palabras, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Tome control, Señor, de esta enseñanza, que sea usted el que enseñe, Señor, que renuncie mi pensamiento, Señor, lo que yo creo, lo que yo pienso, Señor, y que sea su Santo Espíritu el que enseñe a través de su palabra, Padre. En el nombre de Jesús le damos la bienvenida, y el pueblo que se va con Cristo dice: amén. Amén, amén. Tome asiento. Amén. Estamos con una clase que se llama el proceso de adopción de Ruth, ¿verdad? Lo puede ver aquí en la pantalla del lado izquierdo para usted, derecho para mí. Ahí tenemos el estudio y podemos ver cómo qué tan importante es que nosotros empecemos a adaptarnos a la iglesia, que de eso es lo que se trata el estudio, ¿verdad? Usted ha visto que desde COVID hay muchas personas que ya no se quisieron congregar, ¿verdad? Hay muchas personas que dijeron: no, pues ya me quedo en mi casa, aquí miro la predicación desde mi casa, aquí oro desde mi casa, ¿verdad? Y pues no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si lo puede mirar ahí, no sé si tenemos estudios, hermano, no creo, ¿verdad? Ando buscando. Sí, de todos modos ahí lo puede leer ahí en esa pantallita. Dice: al ministerio que lo recibe, porque el ministerio quiere dar lo mejor como pastor para que las ovejas que lleguen permanezcan, ¿verdad? Siempre queremos que todas las personas que vienen a la iglesia pues lleguen y se queden y se congreguen y crezcan. Amén. ¿Verdad? Esa es siempre la voluntad de Dios y es la voluntad de los pastores también. Amén. ¿Verdad? Dice ahí el punto número 2. Al que llega a la iglesia porque tal vez le gustó, pero no logró ser parte de la familia, no logró integrarse al ministerio, y eso hace que se sienta solo. No tiene comunión, no sabe qué hacer, y entonces sale por la otra puerta. ¿A quién le falta estudio, hermano? A la hermana, no tiene. Ella no. ¿Ya? ¿Usted tiene una hermana Ezequiel? O la hermana Anita. Anita. Eso lo llevo. Y entonces la gente se va, ¿verdad? Porque no se encuentra, no se siente recibida, no se siente confortable, ¿verdad? Y dice: a la manera de este último punto, alguien puede llevar años así, estar en uno y en otro lugar, y lo más terrible para algunos es que finalmente dicen: yo no necesito estar en ninguna iglesia, yo creo que si oro aquí en mi casa, solo el Señor y yo somos mayoría absoluta, y se olvidan de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que a veces ¿En qué página vamos? en la primera, A la primera. a veces es lo que nos hace pensar que no necesitamos ir a la iglesia, ¿verdad? Es algo muy común que está sucediendo hoy en día. Desde COVID se hizo más fuerte, ¿verdad? Las iglesias cerraron, los servicios eran a través de las redes sociales, y mucha gente se quedó en la comodidad. Pero entonces, ¿dónde dejamos Hebreos 10:25? Que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La importancia de que el día se acerca es que Cristo viene. Cristo viene. Entonces, la Biblia a mí me enseña que ojalá que cuando Cristo venga me encuentre sirviendo. Amén. Pero imagínense que no me encuentre sirviendo, que me encuentre diciendo: pues hoy no quise ir a la iglesia, pues hoy decidí tomarme unas vacaciones, ¿verdad? Pues hoy decidí no venir, ¿verdad? Simplemente nos enseñaba, me recuerdo en la universidad, una de las cosas que nos enseñaron es: cuando tú vas de vacaciones, a ver cómo le haces, pero te buscas una iglesia al lugar donde vas a ir de vacaciones y te consigues congregado. Amén. ¿Verdad? Para que sigas recibiendo la palabra.
Porque uno de los errores más grandes que nosotros cometemos hoy en día es de que nos vamos de vacaciones y también mandamos de vacaciones a Dios. Nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios debe de ser nuestra prioridad, nuestro primer lugar. Y luego tenemos ahí Romanos 8:23 y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Qué bonito es este versículo si lo analiza ahí desde el principio. Dice, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, ahí hay algo importante para nosotros. Tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, ¿verdad? Nosotros entendemos que nosotros hemos sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo, amén, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos que por eso este servicio, este estudio se llama la adopción de Ruth, ¿verdad? Y vamos a ver aquí unas imágenes, ¿verdad? Este viene siendo el título y vemos a Ruth. Vamos a ver ahí en la segunda imagen es el versículo que acabamos de leer. Perdón. Y luego, ¿qué es lo importante que nosotros nos debemos de adaptar a la iglesia, verdad? Debe de hacer una vida práctica. O sea, debemos de practicar lo que leemos, ¿verdad? Y una pregunta que cuando nosotros venimos a la iglesia por primera vez es, ¿cómo nos integramos, verdad? O sea, ¿cómo nos integramos? Todos tenemos esa pregunta. ¿Cómo nos vamos a integrar? ¿Me va a gustar? ¿Cómo me informo? ¿Con quién me dirijo? ¿Con quién me voy a informar para saber los horarios? Para saber de qué horas a qué horas es la oración, de qué horas a qué horas todo lo que tiene la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo integrarnos? La afección. Siempre el pastor, si se fija ahí, tenemos la palabra pastor. El pastor siempre está preocupado por sus ovejas, siempre, porque a eso lo mandó el Señor, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar al pastor. Siempre hay que buscar al pastor para preguntarle, pastor, ¿cómo me integro? Pastor, ¿dónde me puedo acomodar? Pastor, ¿dónde me necesita? Pastor, ¿qué necesito hacer para seguir creciendo? Pastor, esta es mi situación. Pastor, necesito hablar con usted. Pastor, necesito que venga a mi casa. Pastor, ¿a qué horas puedo visitarlo? ¿Verdad? Esa es parte de las cosas. Nosotros somos las ovejas y nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? Que la autoridad en una iglesia es el pastor. Entonces siempre hay que buscar al pastor para que estemos buscando integrarnos, ¿verdad? Y para que no suceda lo que dice ahí al final, no dejando de congregarse, ¿verdad? La falta de comunicación provoca murmuración y división, ¿ok? Entonces, si el pastor está muy ocupado y el pastor no viene a mí y me pregunta, usted con toda la confianza venga al pastor y pregúntele, pastor, soy nuevo, este es mi nombre, este es mi número de teléfono, me puede encontrar de tales horas a tales horas, o de tales horas a tales horas no me puede llamar, ¿verdad? Tanta obligación tiene la oveja como el pastor de buscarse el uno al otro, ¿verdad? No solamente es obligación del pastor buscar a las ovejas. Hay veces que el pastor también se le va la onda, hay a veces que el pastor también trabaja, que sí es el caso, hay veces que el pastor también está ocupado atendiendo otras ovejas, pero usted también, ¿verdad? Tome el teléfono, pida el teléfono del pastor y dígale, pastor, quiero hablar con usted, me quiero congregar, me quiero integrar, quiero saber cómo voy a encajar en esta congregación, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Ruth, ¿verdad? Y aquí está esta imagen número 4, dice, pueblo que no era pueblo. Dice, en el libro de Ruth vemos estas facetas del proceso de adopción. Ruth era moabita.
Y el pueblo de Moab, de Moab era un pueblo que Dios había dicho que no los quería, porque ese pueblo le había prohibido el paso al pueblo de Israel cuando estaban cruzando el desierto. Entonces Dios de alguna manera había determinado, ¿verdad? Y escrito está, ¿verdad? Que no había relación con el pueblo de Moab. Entonces Ruth era moabita, ¿verdad? Pero se casó con los hijos del pueblo de Israel, y ella queda viuda porque los hijos y el suegro se mueren, ¿verdad? Entonces sucede de que ella le dice a su suegra, ¿verdad? Noemí, que es figura del Espíritu Santo, es muy importante que recuerde esto, y le empieza a decir, ¿verdad? Que ella no se quiere regresar a su pueblo, porque Noemí le dice, mira, pues ya se murieron tu esposo, ¿verdad? Ya no tengo hijos para que te cases con ellos, regrésense a su pueblo. Y ella le dice que no. Ella le dice que a donde vaya a Noemí, ella va a ir, y ella se convierte en el pueblo de Dios. Pero vamos a ver el proceso, porque nosotros somos como representantes del pueblo moabita, ¿verdad? Que nosotros venimos y nos integramos al pueblo de Dios. Entonces dice, claves para integrarse a un nuevo pueblo. En el libro de Ruth aparece 8 veces la palabra hija mía. Es muy importante que nosotros entendamos que una vez que pasamos a ser pueblo de Dios, ya no somos simples personas, sino pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Porque ya hemos sido adoptados, ¿verdad? Sí, yo recuerdo uno de los primeros consejos que me dieron en el evangelio fue que vino alguien y me dijo, mira, Carlos, tú eres hijo de Dios y Dios es un rey, ¿verdad? Y yo le dije, sí, es rey de reyes. Me dijo, pues qué bueno que lo entiendes. Me dijo, porque si eres hijo de un rey, compórtate como tal, ¿verdad? Es muy importante que nosotros nunca nos olvidamos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es un privilegio muy hermoso. En Deuteronomio 23:3, ahorita lo vamos a ver, dice, no entrará moabita en la congregación de Jehová. Ahí es donde dice que donde dice que está prohibido, ¿verdad? Que un moabita entre a la congregación de Dios, ¿verdad? Pero ella hace todas las cosas para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y luego dice, reconocimiento de paternidad. Le decía yo ahorita a usted, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a una iglesia, la primera autoridad que nosotros tenemos aquí es el pastor, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que tenemos la paternidad de Dios. O sea, hay que reconocer que somos hijos, pero también hay que reconocer que es el Padre y que como tal requiere un respeto, ¿verdad? Dice en Ruth 1:16, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Recuerda que ahorita le estaba yo mencionando que Ruth pierde su marido. Ruth estaba casada con un hijo de Noemí y muere su esposo, y tenía otra cuñada también, y también muere su esposo, y también muere el esposo de Noemí. Entonces los 3 varones mueren y ya no hay un varón, una cabeza en esa familia. Y en aquellos tiempos, en aquellos años, ¿verdad? Una familia que se quedaba sin el varón estaba condenada literalmente a la pobreza y a la destrucción. Entonces, como era joven, Noemí le decía, ¿verdad? Que regrésate con tus padres, todavía eres joven, yo ya no tengo un hijo para que lo esperes a que crezca y te cases con él, regrésate con tus padres. Literalmente le estaba dando la libertad, pero ella decide, ¿verdad? No hacerlo, ¿verdad? Su cuñada sí decide hacerlo, pero Ruth decide no hacerlo. Pero mire qué palabras
tan importantes. Dice, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque Noemí le insistía, vete con tus papás, vete con tus padres, ¿verdad? Y por eso le dice, no insistas que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí lo más importante, que acepta, dice, y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros venimos del catolicismo, verdad? Yo vengo del catolicismo. Bien, vengo yo a los pies del Señor porque me hace un llamado, y una de las cosas que el Señor me hace es, yo voy a ser tu Dios y tú me vas a seguir. Yo tuve que abandonar los dioses ajenos que antes yo tenía, ¿verdad? Y ahora me dediqué al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios vivo. Amén. Amén. Dice el verso 17, donde tú murieres, moriré yo, allí seré sepultada, así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Recuerde que le estoy diciendo, allá se lo alcanza a ver en el pizarrón, allá tenemos escrito ahí, que tenemos ahí las figuras. Noemí es figura del Espíritu Santo, Ruth es figura de la iglesia, y Booz, que va a aparecer más adelante, es figura de Cristo. Si Noemí, aquí lo estamos viendo que es figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ruth, ¿a quién le está diciendo que va a seguir? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A quién debemos nosotros seguir? Al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver 8 pasos que vamos a estar mirando, ¿verdad? Que son 8 puntos largos. No lo vamos a terminar todo hoy porque es imposible, no nos alcanza el tiempo, pero es muy bonito, ¿verdad? Ver todos estos pasos y vemos cómo reiniciamos, porque cuando venimos a Cristo, eso es lo que hacemos, reiniciamos una nueva vida, reiniciamos una vida con Cristo, reiniciamos en verdad de estar en el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y dice, aquí dice, ¿cómo ser parte de la iglesia? Y Jesús decía, casa de mi Padre. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa aquí? Del Señor. Del Señor, ¿verdad? Entonces, he escuchado muchos pastores decir, ¿verdad? Que hay veces que dicen, oh sí, la iglesia del pastor fulano, oh la iglesia del pastor mengano, oh la iglesia del pastor tal, ¿verdad? Es la iglesia de nuestro Señor, ¿verdad? La iglesia de Dios o la iglesia de Jesús, como le quiera decir. Entonces, como tal, si es una casa, ¿verdad? En las casas hay familias, ¿verdad? Entonces, si usted cuando usted viene a integrarse a esta iglesia o está buscando una iglesia, lo que usted tiene que venir con esa mentalidad, ¿verdad? O aprender la mentalidad que usted viene a integrarse a una familia. Nosotros aquí, ¿verdad? Los que ya estamos integrados, somos una familia, nos preocupamos los unos por los otros, nos importamos los unos por los otros, porque somos una familia. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Hay familias perfectas? No hay familias perfectas. ¿Hay iglesias perfectas? No hay iglesias perfectas. Cuando llego yo se echa a perder. ¿Verdad? Entonces usted viene por primera vez, usted viene a integrarse a una familia. Ruth lo anhelaba, ¿verdad? Porque Ruth ya había perdido a su marido, ya había perdido a su suegro, entonces ella ya estaba sin una familia, entonces ella quería integrarse a una familia. Muchas veces cuando nosotros estamos sin Cristo, nosotros tenemos vacíos en nuestro corazón y muchas veces los queremos llenar con droga, con alcohol, con cigarro, con muchas cosas, ¿verdad? Que no son nada espiritual, ¿verdad? Porque una de ellas es el amor de familia, el amor de Dios, el amor de ser recibidos por el Padre. Por eso ahí la palabra Ruth anhelaba. Cada uno de nosotros también tiene un anhelo de recibir el Espíritu Santo, de recibir a Jesús en su corazón, ¿verdad? Es muy importante que haya ese anhelo, venir y con la mentalidad de que vienes a integrarte a una familia, que vienes a la casa del Padre, ¿verdad? Y luego encontramos ahí la palabra Abba Padre, que quiere decir papito, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, que también quiere decir en inglés daddy, ¿verdad? Eso nos hace ver que hay una confianza que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, que nosotros vengamos con, ¿verdad? Con un cariño más profundo
de llamarle papito, ya no solamente padre, sino papito, algo más de confianza, algo más, de un amor más de niño. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que la Biblia dice que el que no tenga, que no venga al Señor como un niño? ¿Recuerdan ese? No me lo recuerdo exactamente cómo va ahorita, pero necesitamos tener esa mentalidad de niño, de venir hacia el Señor. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros vengamos con esa mentalidad de buscar al Señor como papito, no solamente como el Padre, sino con una confianza de llamarle papito, de venir con la confianza de que estamos buscando a un Dios amoroso, un Dios vivo, un Dios misericordioso, ¿verdad? Que no importa de qué tan pecadores fuimos, tenemos un Dios misericordioso. Dice su palabra que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Todos hemos alcanzado misericordia, amén, ¿verdad? Amén. Vemos ahí también, ahí en esa imagen, vemos las figuras, ¿verdad? Que necesitamos estarlo recordando continuamente para que podamos entender por qué Ruth se integró, viendo las figuras. Noemí, figura del Espíritu Santo; Ruth, figura de la iglesia; y Boaz, figura de Cristo. Y luego le dice en esta imagen: ve, hija mía, palabra y gracia. Dice en Ruth capítulo 2 versículo 2, dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ahí encontramos el primer ve. Recuerda que en las imágenes vimos que vamos a ver 8 B's, ¿verdad? Este es el primero: ve, hija mía. Es muy importante que nosotros entendamos que una de las cosas que va a ir a hacer es a recoger espigas. Las espigas tienen grano, tienen que representa la palabra, ¿verdad? Usted viene a la iglesia a recibir palabra. Usted, si lo vemos como lo estamos viendo como Noemí, usted viene a recoger espigas, ¿verdad? Viene a recoger trigo, y del trigo se hace el pan. Y el pan es para que nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Muchas veces, especialmente los jóvenes, les cuesta un poquito de trabajo de decir: ay, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los domingos? Ay, ¿por qué tenemos que ir también los miércoles? ¿Verdad? Porque es un alimento espiritual, ¿verdad? La palabra es un alimento espiritual. Entonces ahí vemos ahí una imagen, ¿verdad? De Ruth, que está recogiendo unas espigas. Y luego dice aquí, dice: ve, hija mía, que es el primer ve. Y luego le dice Noemí, que es figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tiene labores maternales. Es muy importante que entienda que el Espíritu Santo tiene labores maternales, pero no es mujer. Es súper mega importante que entienda eso. Entonces vamos a ver ese punto, que es el ve, es el caminar, tener la visión de acuerdo a la palabra, pide consejo para salir. ¿Cuántos de nosotros le pedimos consejo al Espíritu Santo para salir? Amén. Cortar el cordón umbilical de Moab, o sea, del mundo que dejamos atrás, y nacer de nuevo. Amén. Cortar la cultura del mundo, la cultura con un conjunto de hábitos y costumbres, y vamos a cambiar a una cultura divina. ¿A cuántos les costó trabajo dejar la cultura del mundo? Bíblicamente podemos ver al pueblo de Israel que sale del pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero es muy conocido que siempre lo decimos, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Aún en el camino, ¿verdad? Iban renegando, iban diciendo: deberíamos de regresar, por lo menos ahí teníamos comida, por lo menos ahí nos trataban bien, pero no dejaban de ser esclavos, ¿verdad? Viene Cristo, nos libera, pero muchas veces todavía nosotros regresamos al mundo, porque todavía no cortamos completamente ese cordón umbilical que nos lleva al mundo, ¿verdad? De repente todavía queremos regresar al baile, queremos regresar a las drogas, queremos regresar a lo que ya no es de Dios. Pero
la Biblia nos enseña que tenemos una nueva cultura, una cultura divina, una cultura del cielo, ¿verdad? Que es bíblica. Jesús ahí dice, ustedes dejan los verdaderos mandamientos por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres, ¿verdad? Y es, por ejemplo, le vuelvo a repetir ahorita la misma, desde COVID la gente ya no se quiere congregar, ¿verdad? Porque piensa que ya es mejor verlo a través de las redes sociales para así no tenernos que molestar. Y aquí vemos en su estudio, vamos a ver ahí ese punto si lo alcanza a ver. Y dice, no insistas que te deje o deje de seguirte, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que ver ese punto de que nosotros necesitamos que estar siguiendo al Espíritu Santo. Amén. Porque donde vayas tú, ahí iré yo, ¿verdad? Siempre, posiblemente algún día nos diga, pastor, vamos a cambiar el horario un poquito, que haya nieve o algo y que nos diga, vamos a cambiar el horario un poquito más tarde, ¿verdad? No importa, o sea, yo tengo la disponibilidad de venir porque sé a quién vengo a adorar. Amén. Donde tú mores, moraré, ¿verdad? Imagínense que el pastor nos dijera, no, pues fíjense que este lugar está indisponible, nos vamos a juntar en otra parte. No tener la excusa, sino que siempre tener la disposición. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Ya no andar mirando a otros dioses ajenos. Amén. ¿Verdad? Siempre estar conscientes de que adoramos a un solo Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí serás sepultada. Así haga el Señor conmigo, aun si algo excepto la muerte nos separa. Vamos a ir un poquito más adelante, donde dice el punto número 1, donde dice, ve, hija mía, palabra y gracias, si lo ubican. Y dice, aquí en este verso aparece por primera vez la frase que estábamos trabajando, y ante la solicitud de Ruth, Noemí, tenga en su mente que Noemí es figura del Espíritu Santo, le responde, ve, hija mía, la primera vez que aparece la frase hija mía. Vemos que Ruth, la moabita, le dice a Noemí que deje el campo para recoger espigas. Al llegar a una iglesia, lo primero que hay que hacer es recoger espigas. Las espigas son las ramitas donde está el trigo, y el trigo es la figura de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros empezamos fíjese que dice agarrar espigas chiquitas, ¿verdad? Agarrar palabras chiquitas, porque no le podemos dar a una persona nueva palabras que no van a entender, ¿verdad? Por eso dice chiquitos, espigas chiquitas, espigas pequeñas que las pueda entender, que pueda alimentarse. Todos entendemos que cuando venimos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo. Amén, ¿verdad? Eso es literal. Cuando una persona nace de nuevo, es un bebé espiritual. ¿Y qué come un bebé? Lechita, ¿verdad? A un bebé no le podemos dar un bistec, no le podemos dar carne asada, ¿verdad? No le podemos dar una hamburguesa a un bebé, ¿verdad que no? ¿Verdad? Entonces, la palabra también es igual espiritualmente. Hay que darle, ¿verdad?, lechita al bebé para que se vaya alimentando, para que vaya entendiendo. Porque si usted es nuevo y le damos una hamburguesa, pues usted va a decir, no, pues no me la puedo comer porque no tengo dientes, ¿verdad? Y no se va a sentir parte de la congregación. ¿Pastor, iba a decir algo? ¿Iba a decir algo? No, pero ¿No? sí, así rápido. Y sí, es cierto que mucha gente no se ha vuelto a congregar y está en rebeldía de la palabra de Dios, porque la palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, especialmente porque hay un tiempo determinado donde Dios nos necesita dentro de la iglesia, apoyando. Y que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudar a esa gente que se enfrió o ve la iglesia, ve aquí el estudio en casa y pueden llegar? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Regresar, congregarnos, aceptar. O sea, pero de otra gente que nosotros venimos, ¿verdad? Nosotros estamos asistiendo, pero esa gente que se queda en casa, ¿sí me explico? O sea, Sería bueno darles una visita si llegan congregantes de aquí. Enseñarles, Animarlos. orar por ellos, pedir por ellos. Mucha gente no nada más se queda en casa a ver servicios, pero
de no congregarse se regresaron al mundo. Sí, Ya no están en la fe. sí, es correcto. Se les hizo fácil empezar a practicar la vida anterior y era gente que ya tenía convicciones, pero se les acomodó el hecho de que se enfriaron tanto que ya batallaron para volver a agarrar ese ánimo de regresar a la iglesia y creer en lo que ya habían creído. Es verdad, es verdad. Por eso, para mí, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo en mi persona, personalmente. Si yo no vengo un domingo, a mí me afecta, a mí me hace falta. A mí me hace falta venir el domingo y decir, no es que lo necesito, yo necesito estar conectado con el Señor de alguna forma. Amén. Que me mantenga mi mente ocupada en las cosas de Dios. Amén. Porque cuando mi mente no está ocupada, rápido vienen las distracciones. Amén. Yes. Rápido vienen las distracciones. Y esas distracciones me apartan de Dios. Esas distracciones me apartan de la oración, me apartan de la lectura. Hay veces que estás leyendo la Biblia y tú dices, voy a descansar un ratito, y te pones a ver Facebook y llevabas 20 minutos leyendo la Biblia y dices, voy a descansar, y te pones a ver Facebook y pasamos 1 hora viendo Facebook. Sí, cierto. ¿Verdad? Son distracciones. O sea, por eso le digo, para mí es muy importante que siempre sí haga algo que me está conectando, que me mantenga pensando en Dios. Otra de las cosas es que si yo vengo a los pies de Cristo y vengo a esta nueva cultura, lo vimos ahí en la imagen, ¿verdad? Esa nueva cultura también viene a ser nuevos amigos de la iglesia, amigos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Josué, cuando nosotros nos juntamos, siempre estamos hablando de la palabra. Amén. Siempre estamos hablando de estudios o nos comparte. Fíjate que yo escuché una predicación y me comparte, ¿verdad?, la bendición de la predicación. Amén. Palabras que me edifican. Pero si yo me sigo juntando con amigos que ya no son de la cultura divina, ¿qué me van a decir? Oh, fíjate que, una güerota que estaba en el baile. ¿Sí me explico? Cosas que no edifican, que nuestra mente después nos hace desvariar y nos hace caer. Dice, esta acción de salir hace que corte su cordón umbilical con los de Moab. Eso implica dejar costumbres y establecerse en las cosas de Dios. Esto es muy importante para muchos de ustedes que son nuevos. ¿Sabe por qué? Cuando el evangelio se da un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, esto hace que no haya avance, y puede ser porque tiene 2 tipos de amistades. Una que le impulsa a seguir al Señor, que casi siempre va a estar en la iglesia, y otra que le impulsa para que se regrese al mundo. Ese cordón umbilical que le une al mundo debe de ser cortado. Yo tengo que decidir hoy en adelante quiénes son mis amistades, ¿verdad? Inclusive en nuestra familia. Hay familia, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo vivía en California, yo tenía un primo, ¿verdad? Que con ese primo era ir cada sábado al baile, estar tomando cerveza los sábados y andar de fiesta siempre con él, ¿verdad? Y una vez que ya vienes al evangelio, ¿verdad? Cuando no vivía en la misma ciudad y siempre me avisaba, oye, va a estar el sábado, y le empecé a decir, no voy a estar. Y hay veces que ya después ya no me avisaba, ya nomás ya me caía ahí a mi casa y me decía, vámonos al baile. Y yo tuve que tener el valor de decirle, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al baile. ¿Cómo que ya no vas a ir al baile? ¿A dónde vas a ir? Andas cambiado, ya te bañaste. Voy a ir a la iglesia. ¿Cómo crees? Que quién sabe cuál. Tuve que tener el valor, ¿verdad?, de poner prioridades en mi vida, de decir, la vida que yo ya estaba viviendo no me estaba llevando a ninguna parte. No, vivía en la pobreza, vivía en la mediocridad, todo me salía mal, ¿verdad? No tenía futuro, nada. Por fin, en un momento de la vida llegan, me presentan a Cristo, pero me doy cuenta de que no basta aceptarlo como Señor y Salvador, sino que me tengo que integrar. Entonces yo dije, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo necesito salir de la mediocridad, y en verdad yo ya no quería vivir la vida que estaba viviendo. Entonces tuve que poner prioridades, de decir, quiero vivir la cultura divina porque es lo mejor que me conviene a mí. Yo creo que es la cosa más inteligente que he hecho, de decir, tengo que ver qué amigos sí y qué familiares sí,
y qué amigos no y qué familiares no. Porque había familiares también que nomás era irlos a visitar y luego, ¿qué? Órale, échate una cerveza. Hubo que decirles, ya no, sorry, ya no. ¿Verdad? Hasta la fecha todavía me conocen, unos me dicen el padrecito. El hermano padrecito es. Aquí un poquito de Y no es el Cantinflas. ¿Verdad? camisa negra. No es el Cantinflas. Entonces uno tiene que poner prioridades y yo me doy cuenta que a través de los años, por eso Romanos 8:28 se convirtió en mi verso favorito. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, Amén. para los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo puedo ver que a través de los 20 años que tengo en Cristo, yo puedo ver cómo el Señor sí me ha ido llevando paso a paso, creciendo poco a poco, y yo puedo decir, en verdad, he crecido en el Señor, Amén. ¿verdad? Y puedo ver las personas que no quisieron seguir, cómo siguen en la misma vida, ¿verdad? Mediocre, ¿verdad, Josué? Sí, ese punto que estás tocando es muy bonito porque lo vemos muchas veces y más en este tiempo de que pasamos de Navidad y todo eso, cuando realmente lo que le da sentido a tu vida no viene siendo ni los regalos, no viene siendo ni el árbol. Muchas personas, me recuerdo que había una prima que se ponía un collar y ella decía que si no se ponía ese collar, no se sentía como completa. Y cuando ella empieza a asistir a la iglesia y empieza a tener sentido su vida, llega el momento en el que se quita ese collar y se siente a gusto de una manera en la que ella puede socializar sabiendo que no es la ropa que te pones, sino es Dios de adentro dándote ese sentido a la vida. Ese sentido que llena los vacíos que estamos hablando ahorita, que llena esos vacíos que antes los llenábamos con marihuana, con cerveza, con tequila, con baile y con tantas otras cosas, ¿verdad? Perdón. Dice, la orden que recibió Ruth fue, ve hija mía. Ahora la palabra ve tiene varias acepciones. Por ejemplo, dice la escritura, ve y reconcíliate con tu hermano. Esta es otra parte también difícil, que hay veces que la gente dice, no, yo no me quiero reconciliar con mi hermano, ¿verdad? El que podemos ver en Mateo 5:24, dice, el que viene al Señor deberá aprender que hay que estar en paz con todos. Se acabaron las costumbres del mundo donde uno puede vivir con rencillas. Si quiere quedar integrado y gozarse de este evangelio, reconcíliese con su hermano. Vaya y recorra la milla extra. En Mateo 5:41, ahí lo vemos. Cuando alguien le diga que haga doble trabajo, hágalo sin estar negociando, tratando de hacer algo distinto. Esto trabaja en nosotros la humildad, además trabaja en nosotros el orden, porque Jesús le dijo a Pedro, ve y paga los impuestos, ¿verdad? Si se fijan, hay cosas que el mundo nos enseñaba, como los impuestos, ¿verdad? Ayer estaba mirando una parte donde decía, estaban hablando de las empresas cristianas y decían, hermanos, ¿verdad? Dueños de empresas. El mundo les enseñaba a que hay cosas que no se facturaban para no tener que pagar impuestos de eso, ¿verdad? Se conoce como hacer negocios debajo de la mesa, ¿verdad? Para no pagar impuestos. Y les decía, pero ahora en el cristianismo no hacemos eso, porque eso era cultura del mundo. Ahora estamos en la cultura divina y no ocultamos esas cosas, sino al contrario, ¿verdad? Jesús nos enseñó que era bueno pagar impuestos, ¿verdad? Y si Jesús dice que es bueno, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace, ¿verdad? Y hay una bendición cuando nosotros hacemos las cosas correctas, porque el mundo nos enseña que no está bien, ¿verdad? Yo recuerdo ¿cómo se llama? Un locutor de radio en Los Ángeles, ¿verdad? No sé si algunos lo han escuchado, es Don Cheto, ¿verdad? Y él decía, el que no tranza, no avanza. Y eso es lo que la gente oye en el radio, ¿verdad? El que no avanza, no tranza, no avanza, y si en tu jale no hay cosas para que te lleves para tu casa, no es buen jale, que esto, que el otro, ¿verdad?
Y ya cuando tú eres cristiano, tú dices, yo ya no soy parte de esa cultura. Yo ya no soy parte de eso, porque entiendes que eso es robar. Así es. ¿Verdad? Son detallitos, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo, que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Porque no solamente queremos ser cristianos de aquí en la iglesia, donde somos santos aquí en la iglesia, pero seguimos siendo diablos en el trabajo. ¿Verdad? Porque la gente siempre nos está mirando, y por eso la gente, cuando nosotros la invitamos a la iglesia, nos dice, no es cierto. Tú me quieres invitar a la iglesia, pero yo veo que te llevan las partes del trabajo para tu casa. Tú me dices que predicas, pero te miro cómo haces ciertas cosas o te robas ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, como que no checa ahí como la integración que estamos tratando de tener en la iglesia. Dice, también hay órdenes de Dios que dicen, ahora ya estás aquí en el evangelio, ve a trabajar en mi viña. Cuando aquel leproso llega con Jesús, le dijo, Jesús, vengo contigo, por favor, sáname. Y mire cómo el Señor respeta al sacerdocio, porque le dice, ve y muéstrate al sacerdote. El Señor le dijo esto porque según Levítico 13:16 dice que el que tenía un síntoma de lepra o el que ya era leproso debía ir a mostrarse al sacerdote. Le estaba diciendo en otras palabras, aquí vas a entender la autoridad, ¿verdad? Ese es un problema muy grande en las iglesias, ¿verdad? Que la gente a veces no se quiere quedar porque no quiere respetar la autoridad, ¿cierto? ¿Verdad? Es muy importante que entendamos que hay ciertas cosas que podemos hacer, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Podemos tener muy buenas ideas, ¿verdad? Pero si el señor pastor dice no, pues es no, ¿verdad? Él tiene la última palabra. Podemos opinar, podemos traer ideas, ¿verdad? Pero la última palabra la tiene el pastor y hay que respetarla, ¿verdad? Lo mismo con Dios, ¿verdad? Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios cuando estamos hablando de la oración, cuando nos estamos integrando, ¿verdad? Vienen personas nuevas y quieren mejorar, ¿verdad? Un trabajo y no se les da y dicen, bueno, dice la palabra, ¿verdad? Que todo lo que le pidas te será dado y no lo reciben, ¿verdad? Cuando se intenta integrar a una persona nueva, ¿por qué no lo recibe? Pues no lo recibe porque todavía no es su momento. Porque recuerda que somos niños espirituales, ¿verdad? Hay jóvenes, ¿verdad? Que quieren manejar un Corvette, por ejemplo. ¿Es buena idea que un joven maneje un Corvette? No, ¿por qué? Porque no lo puede controlar. Porque es un auto demasiado veloz que no puede controlar. No tiene la experiencia en el volante para poder controlarlo. No tiene la experiencia para saber tener el control de tener un carro, ¿verdad? Que no vaya a causar un accidente, que no vaya a lastimar a alguien más, a terceros, ¿verdad? Entonces, no solamente sucede eso, sino que un joven tampoco lo puede mantener el carro. ¿Sí me explico? ¿Sabe cuánto cuesta la compostura de un Corvette? Entonces, no se trata de que Dios no me respondió la oración, sino que Dios sabe que tú no estás listo para... No es tu momento. No es tu momento, porque no es, ¿verdad? Muchas veces, mi hija Wendy a veces me ha dicho, ay papi, deberías de comprar tal carro, tal camioneta. Y yo le digo, la puedo comprar, pero no la puedo mantener. Hay veces que ella también me dice, papi, ayúdame a comprar un carro. Le digo, hija, sí te puedo ayudar a comprarlo, pero no lo puedes mantener. No es que Dios no te quiera responder tu oración, pero no es el momento. Pero en su momento sí va a venir, ¿verdad? Amén. Una persona que ya conoce de Dios, le dicen, ve y va y anuncia el evangelio. Cuando la samaritana llega a tratar de platicar con el Señor, ella le dice que quiere hablar sobre adoración y Jesús le dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar de adoración, pero ¿por qué no vas y llamas a tu marido? Es decir que, antes de tratar de enseñar, ¿por qué no arreglas tu casa antes de querer servir? ¿Por qué no te arreglas? Porque la Escritura dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, ya que el hombre que ahora tienes no es tu marido. Dios lo sabe todo. No podemos engañar a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos queremos integrar, date cuenta de que Dios sabe de dónde venimos.
En el principio te mencioné, ¿verdad? Hay un versículo que dice, ¿verdad? El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Hay dos puntos muy importantes. Perdón. Hay personas que se arrepienten, pero no se apartan. Y hay personas que se apartan, pero no se arrepienten, ¿verdad? Entonces todavía sigue conectado ese cordón umbilical, ¿verdad? Con el mundo, con el pecado. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros nos vamos a venir a integrar a la iglesia, a buscar de Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a motivar a que nosotros confesemos nuestro pecado para renunciar a Él. No para exponernos, no para avergonzarnos, sino para renunciar a Él. ¿Cuántas veces te ha tocado venir a una predicación, a una iglesia por primera vez, y lo que está predicando el pastor es como si conociera tu vida? Porque es Dios motivándome, ayudándome a renunciar a mi pecado. ¿Por qué? Porque ese es el versículo, el que se arrepiente y se aparta, es el más claro de que muchas veces tenemos cosas que no las queremos dejar. Nos arrepentimos, pero ahí estamos pegados. Vamos a suponer que esto es marihuana, ¿verdad? Y me arrepiento de fumar marihuana, pero ahí estoy con los amigos que siguen fumando marihuana. Y ya no fumo, pero el olorcito que está alrededor yo lo estoy disfrutando. Se arrepintió, pero no se aparta. Ahora, el que se aparta, pero no se arrepiente, pero está pensando, ay, ahorita que ellos están echando un churrito bien sabroso. Y hay muchos tipos de pecado. El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Entonces siempre es muy importante que entendamos que cuando la palabra menciona algún pecado que a mí me está afectando, o que el Señor me lo está sacando a flote, el Señor me está ayudando para que yo renuncie a él. Sí, ahí fíjate, Carlos, que ¿te acuerdas que en la Biblia dice que aquel que se arrepienta pero que lo diga con su boca, se le toma como para justicia, o sea que se le toma en cuenta? Correcto. No es tan diferente que uno piense que me arrepentí a que uno lo confiese, porque lo hace uno delante del Padre, no delante de las personas que están alrededor de ti. ¿Es correcto? Dios quiere que las pronuncies, aunque tú estés solo y no haya nadie al lado contigo, que las hables. Sí. Porque es una reafirmación de lo que está en tu corazón y está en tu mente. Sí, sí, sí. Y es bien bonito. Y dice aquí, otro caso de aquel hombre que estaba ciego. Jesús llega con él y el Señor trabaja sus ojos y le dice, ahora ve y lávate al Siloé. Note que es, ve y reconcíliate. Ve y recorre la milla extra. Ve y paga los impuestos. Ve y trabaja mi viña. Ve y muéstrate al sacerdote. Ve y anuncia el reino. Ve y llama a tu marido. Ve y lávate en el Siloé. Lo primero que vamos a aprender es obediencia, y lo que vamos a recibir es visión. Nos vamos a integrar a la casa de Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos va a pedir alguno de estos ves. Ve y lávate. Ve y reconcíliate. Fíjese usted que cuando yo empecé el pastor me empezó a enseñar a predicar. Me ponían a predicar los miércoles, no me ponían los domingos. Y me da la noticia y luego me dice, ya vas a empezar a predicar los domingos. Y venía el Día del Padre. Y yo quería predicar el Día del Padre como una gratitud a Dios, ¿verdad? Estaba muy agradecido con Dios. Y el pastor me decía, no. Y yo le empecé con el tiempo, yo le empecé a decir, deme chance. Y me decía, Carlos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es tan fácil como tú crees. Total que lo convencí, me dijo que vas a predicar en el Día del Padre. Lo primero que hizo Dios conmigo, cuando empecé a prepararme, a orar para que Dios me diera palabra para la predicación del Día del Padre, lo primero que me dijo Dios es, reconcíliate con tu papá.
me dio mi primer B. No era fácil. No era fácil porque siempre he tenido conflictos con mi papá, porque mi papá hasta la fecha es un alcohólico, era una persona que golpeaba a mi mamá, era una persona que nunca vio por nosotros, ¿verdad? Y aunque yo ya me había arreglado con él por medio de una carta, yo ya le había dicho a él, ¿verdad? Que yo lo perdonaba, él tiene hijos con otra familia. Y yo una vez estando ya aquí en Estados Unidos, yo le escribí una carta, ¿verdad? Donde yo le dije todo lo que tenía contra él y le hacía yo saber que lo perdonaba, que yo no era nadie para juzgarlo ni criticarlo, que no era Dios. Le platicaba que yo ya había conocido de Cristo, que había venido a sus pies. Pero tener que llamarle, porque no es lo mismo escribirle una carta a mi papá, sino tener que hablarle y decirle, pues fíjate papá que voy a predicar para el Día del Padre, pero Dios me mandó primero arreglarme contigo, si no, no puedo predicar. Y Dios abrió las puertas, motivó a mi papá, y ya también mi papá luego entendió y me dijo, mira, no hay nada que perdonar, perdóname tú a mí. Y ahí estábamos, no, tú perdóname a mí, no, tú perdóname a mí. Y Dios acomodó las cosas para que nos perdonáramos. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, cuando Dios nos manda que nos reconciliemos con alguien, es porque Dios ya tiene preparado el terreno para que todo se dé. Pero si hay un momento donde yo me lo pensé mucho. O sea, tenía muchas ganas de predicar, pero Dios, esa era una prueba bien grande de tener que llamarle a mi papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Perdóname. Yo sé que ya te había mandado una carta, pero fíjate que voy a predicar y el Señor me puso esto y pues yo quiero estar bien con Dios, ¿verdad? Y tener esa conversación con mi papá fue algo bien bonito y te da una confianza de pararte en el púlpito y decir, estoy bien con Dios y estoy bien con mi papá, ¿verdad? ¿Qué mejor que ser aprobado por Dios, ¿verdad? Que por los hombres. Así es. Y eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que la gente practica, pero tan solo ya no estás peleando constante con esa persona, están en paz, están en tranquilidad, a pesar de que cada quien viva de diferente manera. Correcto. Mi papá sigue en su pecado, ¿verdad? Sigue en sus cosas, yo no soy nadie para juzgarlo, pero estamos en paz, ¿verdad? Yo me arreglo con él, ¿verdad? En esos 8 veces que vemos que nos manda, ¿verdad? Ahí me tocó reconciliarme, a lo mejor después me toca reconciliarme con alguien más y ahí hay que obedecer, ¿verdad? Y esa es parte de integrarse, de seguir al Espíritu Santo, de seguir el consejo de Noemí que le da a Ruth, que Noemí es la figura del Espíritu Santo, donde le prometió Noemí, ¿verdad? A donde tú vayas yo iré, ¿verdad? Y al tu Dios que adores yo adoraré, y al que Dios que sirves yo serviré, ¿verdad? Esa es parte de la integración. Vamos a parar hasta aquí el estudio, porque es un estudio muy largo, no lo terminamos como en 3 semanas o 4. Un ¿verdad? ejemplo de ese, Carlos, Sí. de lo que estás dando, acaba hasta el año pasado, hace unos 2 meses o 3, falleció una tía. Y en el día de que la estaban sepultando, otra de mis tías se acerca a mi mamá y le dice, ella se fue con algo contra ti. Ya, fíjate qué cosa tan Ella siempre pensó que tú eras la favorita de la familia. Y nunca te lo dijo, y por eso te trataba de hacer a un lado. Sí. Y ahora que mi hermano tenía algo él contra mí, yo no me esperé para irme a arreglar con él. En la oportunidad que yo lo vi, no tuve que convencerlo de nada, solamente le di un abrazo y se cayeron todos los argumentos. A veces no ocupamos convencer a las personas, nomás actuar como Dios nos manda. Es parte de la obediencia, el ser obediente de lo que Dios nos manda. Y lo único que vamos a hacer es ser bien bendecidos, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de nuestras vidas, y ese es uno de los beneficios cuando venimos al Señor, ¿verdad? Que Él toma el control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este estudio, Padre bendito. Gracias por cada punto importante, Señor, que pudimos tocar, que pudimos recordar, que pudimos
ponerlo en mente, Señor, para las cosas que ya nos pusiste en nuestro corazón, que pongamos en práctica, Señor, de reconciliarnos con aquellos que tengamos problemas, Señor. Si tú nos mandas a reconciliarnos, tú ya vas a tener preparado, Señor, el terreno, Señor, para que se dé el perdón los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, a respetarte, a involucrarnos, Señor, poco a poco en tu palabra, y que nos ayude, Señor, en tu diario vivir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que este pueblo que se quiere ir con Cristo dice: Amén. amén, amén. Denle un aplauso al Señor.